Después te dijo la persona, oye, no, es que yo te dije tal cosa. No, no es cierto, tú no me dijiste nada, no, tú eres un mentiroso. Especialmente interpretaciones que son muy racionales, en donde ellos tienen la razón de las cosas. La única verdad es la de ellos, son más susceptibles a no escuchar lo que otras personas dicen porque ellos tienen la razón. Y entonces, ¿qué pasan? Distorsionan y piensan que la otra persona es un mentiroso. Entonces viven muy desconfiados. Los emocionales viven en su lado relajado, son muy sociables y muy carismáticos. Pero cuando ellos sienten que se sienten amenazados por situaciones externas que detonan su sistema de interpretación, entonces ya sea que van a huir, los racionales atacan y a veces también se paralizan y los sensoriales se paralizan también. Entonces, imagínatelo de esta forma, cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra conciencia. Nuestro cerebro está operado por nuestro sistema nervioso, simpático y parasimpático. Sistema nervioso simpático es el encargado de ponernos en alerta, porque así fuimos desarrollados, ¿no? Nuestros ancestros tuvieron que pelear, tuvieron que cazar, tuvieron que sobrevivir para no morir, ¿no? Entonces eso ya está configurado en nuestro sistema como naturaleza humana. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces hay situaciones en donde no son amenazantes, pero estamos a la defensiva o estamos viendo cómo protegernos, cómo que no nos pase nada. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que te pone alerta. Por lo tanto, tu iris se estimula, ¿no? Tu garganta, sientes que tu garganta se seca, el estómago también se seca porque necesitas sacar energía para salir huyendo. Pero eso no te hace pensar, porque cuando piensas creas una química que emocionalmente sientes de cierta forma y esa emoción no canalizada, por ejemplo, una emoción en exceso del enojo es la ira, la tristeza, el sufrimiento. Es natural sentir las 5 emociones primarias: miedo, alegría, tristeza, enojo. Pero cuando operamos desde nuestro cerebro reptiliano, nuestro sistema sensorial, pues entonces todo lo llevamos a la disfuncionalidad. Y es por eso que internamente nos tratamos tan mal y a veces somos tan duros con nosotros mismos, o somos tan abusivos con nosotros mismos o tan permisivos con nosotros mismos. Entonces aquí ves adicciones. ¿Por qué? Porque requieren un estimulante para poder olvidar su realidad, especialmente los emocionales o los emocionales de forma externa, en donde ellos son muy carismáticos cuando su sistema nervioso parasimpático está en funcionamiento, porque el sistema nervioso parasimpático te ayuda a relajarte. A relajarte, entonces ves las cosas desde otra perspectiva. Entonces eres carismático, eres muy bueno integrando personas. Pero una situación externa que no has canalizado, que no has entrenado tu mente para entender esto, pues entonces te vuelves muy vengativo y muy resistente y parece que te tienen que estar areando a cada rato para que hagas las cosas. ¿Y esto cómo se ve influido? En casa, en trabajo y en nuestras relaciones. Entonces, la guerra que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial y que no es nada nuevo, porque así ha sido la historia humana, empieza por las guerras internas que uno mismo está viviendo. Entonces, el emocional, cuando siente miedo, huye. Y el racional ataca. El racional, ya sea que se paraliza, especialmente el rígido, el que es muy ordenado, porque también tiene su contrapuesta. Tiene su virtud, como también tiene su debilidad. Entonces, el racional, hay 2 tipos de racionales: el rígido y el valiente. El rígido, cuando siente una sensación de injusticia, entonces es blanco, negro y crea una tensión interna y una creación y una tensión externa, en donde todo el mundo se siente como de, ay, mejor no digo esto porque si no se va a enojar. Y actúa desde el deber de ser. Las cosas deben de ser así. Entonces, muy rígidos.
Y si lo llevamos en un contexto de trabajo, pues entonces hay una gran rotación de personal, porque las personas se sienten no aceptadas, no tratadas justamente, y al contrario, muy asfixiadas, ¿no? Y el valiente también, de forma racional, tiene miedo a que lo traicionen. Tiene miedo a que lo copien, tiene miedo a que le vayan a hacer algo. Entonces es la necesidad de estar controlando constantemente y también asfixia a las personas. Claro. De ahí la parte, digamos, de donde viene una parte de no poder comunicarse correctamente debido a los antecedentes históricos de la persona y, por supuesto, a sus características psicológicas y emocionales que lo dominan. El origen, digamos, de su personalidad. Esa es la primera parte. Exactamente. A nivel general del ser humano, a nivel de tartamudez es otra cosa, que también influye esto, pero la persona con tartamudez genéticamente tiene la predisposición, pero no lo determina. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esto después del corte. En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y seguimos platicando con Perla Harriet Ernest, hablando acerca de un tema muy interesante respecto a la comunicación y cómo desde el interior de alguna manera nos bloqueamos o reaccionamos de acuerdo a las situaciones en las que estemos viviendo. Y mencionaba antes del corte precisamente cuáles son los condicionamientos que se dan para una persona con tartamudez, pero Perla, ¿cómo se supera esto? Porque he leído, por ejemplo, en este W. Dyer, ¿no? En Tus zonas erróneas, que pues los pensamientos de alguna manera son acciones y que los pensamientos son emociones, de ahí surge todo, pero ¿cómo controlar esto para poder comunicar de una manera adecuada? Primero hay que entender que es una condición multifactorial con un origen genético, neurológico y hereditario. Como te mencioné antes del corte, la genética predispone pero no determina. Es por eso que hablábamos el poder de nuestra mente, entendiendo nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene la capacidad de observar nuestros pensamientos y nuestras reacciones desde el cerebro, ¿no? Y la tartamudez, aunque afecta a 70 millones de personas a nivel mundial y el 1.5% de la población, que es el 1.5% de la población, impacta la narrativa interna, sin importar la personalidad, ya sea si es sensorial, emocional o racional. Impacta sus relaciones, impacta cómo trabaja, impacta en la forma en cómo escoge y determina su vida. Cuando trabajamos de forma integrativa para que la persona, uno, desaprenda hábitos y artimañas que ha usado por toda su vida para poder sobrevivir. Por ejemplo, hay personas con tartamudez que repiten constantemente. Le decía, es que yo te estoy diciendo esto. Y después en otra parte de su conversación puede ser muy fluida. Y después puede tener un bloqueo con los articuladores, lengua, labios o dientes. O pueden pasar semanas y meses y no tartamudea nada. Y otra vez tartamudea. Hay que entender que la tartamudez es cíclica. Pero para poder desaprender, y esto lo digo desde una persona que creció con tartamudez y que, como te dije yo al principio, primero me enfoqué en desaprender porque me daba tanta vergüenza tartamudear y después me di cuenta de ¡ay! Me di cuenta que tengo un cerebro, que tengo una mente, que tengo una conciencia y que tengo emociones y que la vida está llena de infinita de posibilidades para que yo pueda crear. Desaprender como si fuera un deporte y como si fuera un arte.